In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Beni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis igne ascende, emite Spiritu tum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in eodum Spiritu recta sapere, ed eo semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Santa Maria, sede sapientiae, con esta cuarta plática damos final a estas meditaciones, predicaciones, para ayudarnos a contemplar y vivir la Semana Santa. Bajo ese título, Las mujeres en la pasión del Señor, queríamos acercarnos a aquellas que permanecieron fieles hasta el mismo momento de la crucifixión e incluso de la misma sepultura. Y dejamos para el final lo mejor, el vino bueno, y es considerar a aquella que es la Madre de Dios, la Madre del crucificado, con el respeto y con con el temor de acercarnos a algo tan grande y algo que nos supera, ¿no? Como son los dolores de Nuestra Señora, su misión corredentora y su misma persona, ¿no? Que siendo criatura es del todo singular y privilegiada. El dolor de la Virgen es inenarrable, ¿no? No hay palabras para expresar el dolor de Nuestra Señora. Cuando los sentimientos, ¿no?, superan a lo que las mismas palabras puedan expresar, lo mejor sería callar, lo mejor sería no pronunciar palabra alguna. Pero hemos de cumplir con este deber de por lo menos acercarnos a este misterio, a este momento de María al pie de la cruz. Se puede considerar los diferentes tormentos que Jesús padeció físicos, los azotes, los clavos, los insultos, los desprecios, y todo ello sería mesurable, todo ello sería contable, ¿no? Admiten una medida material, pero no podemos medir los dolores de una madre, los dolores de la Virgen Santísima. En primer lugar, consideremos que el dolor de María es el dolor de una madre, porque ella es la madre de aquel que es crucificado. Y ante el dolor de una madre, el mundo enmudece. Ante el dolor de una madre, el mundo enmudece. Yo tengo muy grabada en mi memoria de niño aquellas mujeres que solían ir a misa a mi pueblo a diario, mujeres enlutadas, y que solamente se veían ir a misa al cementerio que estaba al lado de la iglesia y recogerse en su casa. Mujeres que habían perdido a un hijo por un accidente, por una enfermedad, y mujeres que quedaban muertas en vida. Aquel luto ya no se desaparecía, ¿no? Y ellas eran almas que penaban, ¿no?, ante la muerte de un hijo, porque no hay algo más doloroso, algo más tremendo por lo que una mujer pueda pasar. Y ante el dolor de la Virgen, si ante el dolor de una madre el mundo enmudece, ante el dolor de la Virgen, ¿qué ocurrió? Que el mundo blasfema, el mundo injuria a su hijo, el mundo no se cansa, ¿no?, de dar sufrimiento, ¿no?, y tormentos a su propio hijo. El amor de una madre es lo más grande aquí en la tierra.
y todos lo reconocemos, ¿no? Para nosotros pensar en nuestra madre es pensar en la ternura, es pensar en el cariño, es pensar en la protección, es pensar en lo que somos, es pensar en ese útero materno que nos tuvo durante 9 meses, ¿no? Durante la concepción. Es sentimiento de seguridad, es sentimiento de confianza, es sentimiento de cariño. La madre representa para nosotros, ¿no? Leyendo una vez la biografía de San Francisco de Asís, contaban que en el momento de la muerte, cuando expiraba, en la agonía, llamaba a su madre, algo que se repite muy habitualmente, ¿no? Mamá, mamá, ¿no? Ese mamá que desde niños hemos pronunciado, ¿no? Y que nos llevaba, ¿no? A tender hacia ella, ¿no? Recordad ese episodio, lo leíamos también estos días de Cuaresma, ¿no? De esas mujeres de mala vida que se presentan ante el rey Salomón, ¿no? Porque las dos habían dado a luz a un hijo, cada uno el suyo, lógicamente, y una, por haber dormido con él en la cama, lo había asfixiado y se había muerto, ¿no? Y muy astuta cambió su hijo muerto a la otra que estaba vivo, ¿no? Pero la otra conocía perfectamente los rasgos de su hijo recién nacido, ¿no? Entonces acuden ante el rey para pedir justicia, ¿no? Y el rey sentencia, ¿no? esa sabiduría, ¿no? que tenía Salomón, de que partan al niño en medio, ¿no? Las dos reclamaban la maternidad de aquel niño y el rey, muy astuto, les manda a los soldados que corten por la mitad a aquel niño y que le den mitad a mitad. Recuerdo que esta era una historia que mi madre me había contado de niño, ¿no? Lo del rey Salomón. Y entonces la verdadera madre prefirió renunciar a su maternidad a su hijo en favor de que su hijo se mantuviese con vida, ¿no? Ese es el amor de una madre, ¿no? Un amor de una madre que está siempre dispuesta al sacrificio, una madre que prefiere morir 1000 muertes antes que ver sufrir a su hijo. En el caso de un condenado a muerte, normalmente se procura, ¿no? Alejar a la madre de ese dolor, ¿no? De ver la ejecución de un hijo, ¿no? De eso no fue librada María. María Santísima estuvo presente en la ejecución cruel, ¿no? De su hijo inocente, ¿no? Incluso en casos de un hijo moribundo, ¿no? Cuando por enfermedad se está muriendo, la madre tiene el consuelo de poder estar a su lado, de poder atenderle, de poder socorrerle, ¿no? En esos momentos de trance, ¿no? Hacia la eternidad, hacia la eternidad. El dolor de una madre es el dolor más grande, ¿no? También recordamos ese otro episodio del Antiguo Testamento, ¿no? De aquella madre de los macabeos, ¿no? Que uno a uno fueron presentándose al martirio, ¿no? Y cruelmente, ¿no? El tirano hizo ver a aquella madre, ¿no? El dolor y el sufrimiento, la ejecución de aquellos hijos suyos, ¿no? Pero ella misma, como mujer fuerte, de fe, les motivaba, ¿no? Y les entregaba: hijo mío, yo te he dado la vida, pero la vida te la ha dado Dios, ¿no? Y el que te la va a quitar, este tirano, no te puede privar, ¿no? De esa eternidad y de esa vida eterna que Dios te promete. La Virgen Santísima no es privada de ver morir a su hijo, y sí es privada de poder socorrerle, porque al pie de la cruz no puede darle ningún cuidado, ninguna atención. Esto es un dolor meramente humano, que ya es terrible, ¿no? Ya es terrible. Pero el dolor de la Virgen Santísima se acrecienta porque ella es madre, pero madre de Dios, madre única y singular. No ha habido otra criatura ni habrá que tenga el don, el privilegio. Lo que María fue, ser madre de Dios, ser madre de Dios, madre única y singular. Solamente ella es la madre del Dios hecho hombre. Y para ser madre de Dios, el Espíritu Santo fue el que actuó, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Confesamos en el credo, rezamos en el Ángelus. Por obra y gracia del Espíritu Santo, María Santísima concibió en su seno al Hijo de Dios. Y fijaos que aquí Dios tuvo que hacer una obra admirable, ¿no? Que fue el ampliar, el ensanchar, ¿no? A una dimensión que se nos pierde, el corazón de María Santísima. ¿Por qué? Para que pudiese amar como Madre de Dios al que era Dios.
para que pudiera amar como Madre de Dios al que es Dios, ¿no? Por eso María es llena de gracia, ¿no? En una plenitud siempre repleta y al mismo tiempo siempre creciente. María Santísima estaba inflamada en caridad para amar a su Hijo, que era el Hijo de Dios, ¿no? Dios Padre le dio una cierta participación de su amor infinito hacia su Hijo para que ella como madre pudiese amar a su Hijo. Lo mismo decimos del glorioso patriarca San José. Dios Padre, que encomendó a San José el cuidado de su Hijo, Jesús, encarnado, le dio participación, una participación singular y única, en el amor que él tenía a su Hijo, porque San José iba a hacer las veces del Padre Dios aquí en la tierra para con Jesús. Por eso los santos dicen que el amor de María Santísima, como la fe, como la gracia que ella tiene, no es comparable a la gracia, a la caridad, a las virtudes de todos los santos y ángeles juntos, ¿no? Imaginaos, ¿no? Los ángeles del cielo, la multitud incontable de ángeles en el cielo, ¿no? La multitud de santos y bienaventurados y almas fieles que ha habido, pues todos juntos no son comparables a la grandeza e inmensidad del corazón, de la caridad, de la fe, de las virtudes de Nuestra Señora. El mayor amor es el amor de caridad y su intensidad depende de la gracia santificante que haya en el alma, ¿no? Sabemos que la gracia se posee por la justificación, cuando hemos sido redimidos por el bautismo del pecado original, se nos da la gracia de la justificación y con ello la gracia santificante. Dios habita en nuestra alma, pero esa gracia nunca llega a estancarse, es decir, la gracia santificante tiende a crecer. Es como unos ingresos en el banco, ¿no? Donde continuamente podemos acrecentar nuestro caudal. La gracia santificante se puede aumentar por medio de los actos de virtud, por medio de las gracias actuales que Dios nos concede, etc. María Santísima, sin pecado, tuvo siempre una gracia, estuvo llena, siempre llena, y al mismo tiempo siempre creciendo, ¿no? Es como imaginaros un recipiente, ¿no?, lleno de agua, que crece el recipiente y al mismo tiempo crece lo que hay dentro, ¿no?, el agua, ¿no?, que simbolizaría la gracia, ¿no? Es todo un misterio para nosotros, ¿eh? Es todo un misterio para nosotros. María Santísima es la llena de gracia por excelencia y por tanto también la llena de caridad, la llena de amor. Su sufrimiento fue a la medida de su amor. Su sufrimiento fue a la medida de su amor. Si inmensísimo fue el amor de María, inmensísimo también fue su dolor. Se suele decir que amor y sufrimiento, amar y sufrir son las dos caras de una misma moneda. Y yo siempre lo ilustro con este ejemplo, ¿no? Una madre cuando concibe a su hijo y le dicen o nota que está embarazada, desde ese mismo momento esa mujer empieza a amar a su hijo. Pero al mismo tiempo que empieza a amar, empieza a sufrir, a preocuparse, a estar inquieta. Si está bien, si se encontrará bien, esos primeros movimientos que tiene, etcétera. Ante cualquier situación de malestar de la madre, piensa en su hijo. Y eso dura toda la vida, ¿no? Cuentan esa historia tan bonita, ¿no?, de aquel hijo bárbaro, ¿no?, que mató a su madre. Después vino a confesarse aquí a los jesuitas con el padre Topete, un jesuita famoso, ¿verdad, Sagrarito? Y dice: padre, he matado a mi madre. Y el padre Topete, que era muy benévolo, muy bueno, le dice: bueno, hijo, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero cuentan otra historia, ¿no?, de ese hijo, ¿no?, que cuando mata a su madre, en la bestialidad de ese crimen, ¿no?, le arranca el corazón, ¿no?, y echa a correr. Y corriendo, escapando, ¿no?, se cae y de sus manos se cae el corazón, ¿no? Y sale una voz de ese corazón que cae en el suelo y le dice: hijo, ¿te has hecho daño? Hijo, te has hecho daño. Es una historieta de estas que se suele contar en predicaciones y cosas de estas, ¿no? Yo lo he escuchado varias veces, ¿no? Hijo, te has hecho daño, ¿no? Ese corazón de madre arrancado, ¿no?, y destrozado y atormentado, y se preocupa
de su Hijo, ¿no? Hijo, te has hecho daño, ¿no? La medida del amor de María es la medida también de su sufrimiento. Y si no podemos imaginarnos el amor de María, porque sobrepasa nuestro entendimiento, supera al amor de los ángeles y de los santos juntos, ¿qué no será también su sufrimiento? Que supera también el sufrimiento de los hombres buenos que en esta tierra sufren por Dios, porque en el cielo no se puede sufrir. En el cielo no se puede sufrir. El dolor de la Virgen Santísima, dolor de madre divina, de madre de Dios, se acrecienta también por el dolor de la injusticia, ¿no? Si una madre tiene que presenciar la ejecución de su hijo porque su hijo ha cometido un delito grave, aquella madre, destrozada interiormente, aun en la luz de su razón puede comprender que su hijo está pagando la culpa de su delito. Pero en este caso, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el dolor de la Virgen Santísima se acrecienta porque es la injusticia misma cometida contra el que es la misma justicia, contra aquel que es el varón justo, contra aquel que es el mismo Dios. Humanamente nuestro Señor Jesucristo había pasado por el mundo, dice el apóstol San Pedro, haciendo el bien. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo pasó haciendo el bien. Nada malo hizo, todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien. Y sobrenaturalmente, con el pensamiento de la fe, Nuestra Señora contemplaba, ¿no?, que aquella maldad no solamente se realizaba contra su Hijo Dios, su Hijo hombre, sino contra su Hijo Dios. El mayor benefactor de la humanidad es Dios mismo, ¿no?, que nos da todo cuanto somos y todo cuanto tenemos, que sostiene el universo, ¿no? Es Dios y lo juzgan, lo maltratan, lo ejecutan como un blasfemo y malhechor. El dolor de la Virgen Santísima se acrecienta ante la injusticia cometida contra su Hijo. Y este dolor de la Virgen Santísima redobla en dolor, en intensidad, en fuerza, porque se ve aumentado por la soledad. María se queda sola. Ella era viuda. San José había muerto. Su hijo ya está difunto. Los apóstoles, a los que la Virgen había entregado también su corazón por ser la familia de Jesús, todos habían huido, nadie había quedado, ¿no? Y pensad, si el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quiso experimentar el abandono de Dios con aquella exclamación del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué no sentiría la Virgen Santísima? Porque Jesucristo nuestro Señor no dejaba de ser Dios y quiso experimentar en su santa humanidad ese abandono divino, ese abandono del Padre. Suspendió, ¿no?, afirman a veces cuando se leen meditaciones, ¿no?, acerca de estas palabras, suspendió, ¿no?, el sostenimiento, la fortaleza de la divinidad para querer experimentar en su humanidad ese abandono absoluto del Padre, que no sería María Santísima, que era solamente criatura. De María nunquam satis, enseñan los teólogos. De María nunca diremos suficiente. Y si esto lo afirmamos con respecto a la gracia, privilegios, dones, virtudes, perfecciones que la Virgen Santísima tuvo, hemos de aplicarlo también a sus dolores. De María nunquam satis. De los dolores de María Santísima nunca diremos suficiente, ¿no? Nunca diremos suficiente. Y entonces solamente podemos callar, como he dicho al principio, callar y contemplar, y dejar escuchar de María Santísima de sus labios esa lamentación de Jeremías en la Escritura, ¿no? Oh vosotros que pasáis por el camino, prestad atención y mirad si hay un dolor semejante a mi dolor. Prestad atención, pueblos del universo, y mirad mi dolor, si hay un dolor semejante a mi dolor. Lamentaciones 1:12. Lamentaciones 1:12. El responsorio del oficio de tinieblas, Opus Omnes, ¿no?, tan famoso y tan conocido y tan bien compuesto, ¿no? Hay la melodía gregoriana, lógicamente, ¿no?, pero ese responsorio hecho por Palestrina, que es magnífico, ¿no?
Oh vos omnes, oh todos vosotros que pasáis por el camino, prestad atención y mirad si hay un dolor semejante a mi dolor. Bien, hemos contemplado el dolor de la Virgen Santísima y nos quedamos ahí. Suspendemos nuestras elucubraciones y simplemente le pedimos a la Virgen Santísima, como en el Stabat Mater: oh Madre, llena de dolores, hazme sentir tu dolor, ¿no? Que yo comprenda tus dolores. Y se lo pedimos a ella que mueva nuestro corazón a contrición y que mueva nuestro corazón al amor. Y ahora vamos a María al pie de la cruz y contemplamos esa escena del Calvario. Jesús crucificado, los dos bandidos a los lados, soldados por aquellas partes y María al pie de la cruz. Es lo que nos dice el evangelista con 3 palabras: Stabat justa crucem. Stabat justa crucem. Estaba junto a la cruz. No nos dice más. El mismo evangelista San Juan no entra en el detalle que quizás a lo mejor ya en la piedad medieval o la posterior, ¿no?, viene a detallar con, vamos a decir, con más detalle, valga la redundancia, esos dolores, esos sufrimientos de Nuestra Señora, que los leemos, los meditamos, los escuchamos y nos conmueven, ¿no? Incluso hacen que derramemos ciertas lágrimas de compasión. El evangelista San Juan es muy teólogo, se dice, ¿no?, que es el evangelio más teológico, ¿no? Y San Juan presenta a la Virgen Santísima a la par que presenta a Jesús. Jesús, en la pasión de San Juan, no es el Jesús simplemente abandonado, que fruto de la traición del amigo y fruto de la maldad de aquellos hombres envidiosos es entregado a la muerte, ¿no?, y sufre la pasión, simplemente de una forma pasiva. No. El Jesús de San Juan es el Jesús que va decidido a la muerte, porque Él ha venido para esto. Esta es su hora, esa hora que se adelantó en Caná, esa hora que en diversos momentos Él anuncia, ¿no?, y que ya está cercana y que Él desea vivamente, ¿no? Jesús va al Calvario, pero no va al Calvario llevado, sino que Él mismo es el que va voluntariamente, ¿no?, cumpliendo la voluntad del Padre. Esta es su felicidad, su gozo, hacer la voluntad del Padre. No he venido a cumplir mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Jesús va al Calvario a cumplir toda justicia, ¿no?, y exclamará en la cruz: todo está cumplido, ¿no?, todo se ha realizado. Así María Santísima se presenta también al pie de la cruz, con esa misma firmeza, con esa misma resolución, con esa misma constancia, con esa misma firmeza, ¿no? La Virgen Santísima, aunque a veces las imágenes, pues eso, nos dan más devoción cuando la vemos tan encorvada, tan endoblada, allí junto a la cruz, pero Nuestra Señora, nos dice el evangelista, estaba justa crucem, ni encorvada, ni desesperada, ni aturdida entre sollozos, sino justa crucem. El dolor de María Santísima era inmenso, como la mar, ¿no?, como el océano. Yo nunca he hecho un crucero, ¿no? Alguna vez cuando me jubile haré un crucero. Que algunos curas van de crucero para después llevar a la gente por esas zonas del Mediterráneo, del apóstol San Pablo, esas cosas. Alguna vez haré un crucero, ¿no? Pero cuando uno se encuentra en la inmensidad del mar, soy de pueblo de mar, de una ría de Vigo, entonces las rías, pues vemos tierra por todos lados, ¿no? Pero cuando uno se asoma un poco más fuera de la ría, ¿no?, y ya no se ve horizonte, se ve la inmensidad del mar, ¿no?, la pequeñez del hombre. El dolor de María Santísima es como la inmensidad del océano. Si veis un mapa mundi, ¿no?, la mayor parte es azul, es la inmensidad del océano, ¿no? Pero del océano calmo, del océano contenido, en calma, majestuoso, en ese silencio imponente, ¿no?, de la mar calma, ¿no?, con unas profundas aguas oscuras, pero por arriba, por encima, todo está en calma, todo está sosegado. Justa crucem. Jesucristo va a la pasión como el rey que va a subir a su trono para ser coronado, ¿no?
Y así se cumplirá la profecía de David, ¿no? Dios reina desde el madero, que cantamos en este himno preciosísimo del tiempo de pasión en las vísperas, ¿no? En honor a la cruz de Cristo nuestro Señor. Dios reinó desde el madero. Pues así nuestro Señor reina desde el madero y María Santísima al pie de la cruz es la reina de pie, enjollada, vestida de perlas y brocado, al lado del Rey, al lado del Rey. Junto a la cruz María estaba, Justa Crucem, como reina de la fortaleza, ocultando su propio dolor para cumplir sus augustos deberes, únicos en aquel sublime momento de la redención. La presencia de María Santísima no es una mera, vamos a decir, función teatral de personaje que tiene que estar allí porque era su hijo. No. María tiene una misión en el Calvario. María tiene que ser reina y reinar junto a su hijo. Y María Santísima junto a su hijo realizará esa triple función que describiremos ahora para con Dios, para con su propio hijo y para con nosotros los hombres. Justa Crucem, stabat, de pie, la corredentora, cumpliendo su misión altísima en la más trágica de las ocasiones, ¿no? Dice el Papa Pío XII en la encíclica Mystici Corporis Christi que María Santísima está al pie de la cruz ofreciendo a su Hijo, al Padre eterno. María está realizando una función sacerdotal. Está ofreciendo a su Hijo, al Hijo bendito de sus entrañas, lo está ofreciendo al Padre. Y si le pidiera Dios la vida a María Santísima, la hubiese ofrecido con menos dolor y con mucha alegría, pero le está ofreciendo la vida de aquello que era más querido para ella, su hijo bendito, ¿no? Y María Santísima está al pie de la cruz, supliendo en su carne, en su alma, porque el martirio de María Santísima en la cruz es martirio espiritual, es martirio del alma, está completando en su carne lo que falta a la pasión de Cristo, como dice el apóstol San Pablo, ¿no? Pero completando como corredentora, como participante, como socia en aquella obra de la redención, ¿no? La escena del Calvario, aquella cruz con Cristo pendiente, María Santísima a sus pies, nos recuerda otra escena, la escena del paraíso, la escena de aquel árbol también que estaba levantado y allí también había una mujer y un hombre, ¿no? Y por su desobediencia entró el pecado en el mundo. En la misma escena, el árbol de la cruz, el nuevo Adán, la nueva Eva, se revierte, ¿no? Aquella historia de pecado, de desobediencia, de rebelión, de desgracia, y se trae la salvación, la gracia, la virtud, el cielo para el mundo, para los hombres, ¿no? Stabat Justa Crucem, como una heroína, ¿no? María Santísima nos recuerda, ¿no?, a esas grandes mujeres, ¿no?, de la historia. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. María Santísima nos recuerda a esas grandes mujeres de la historia que mediante su actuación, ya fuese, vamos a decir, más externa o más callada, han hecho maravillas, ¿no?, y grandes prodigios, ¿no? Está muy bonito, ¿no?, en el Puy de Fou, porque todo el espectáculo de la noche, si lo habéis visto, ¿no?, con aquella niña María Sagrario, ¿no?, gira en torno a la Virgen Santísima, ¿no?, representada y figurada después por diferentes Marías a lo largo de la historia, ¿no?, incluso en la época clásica española, ¿no?, con aquellas mujeres que los escritores clásicos tenían como enamorada, ¿no? Pero es toda una historia en torno, si se ve teológicamente esa historia y la historia de nuestra España, ¿no?, se ve a María, a la Virgen Santísima, ¿no?, a la Virgen Santísima representada, ¿no? O esa es mi visión, o eso es lo que yo he querido ver, ¿no? Pero me parece muy, muy hermoso, ¿no? Y María Santísima representada también en esas heroínas, ¿no?, que a lo largo de la historia, de cosas muy grandes, ¿no?, como aquellas mujeres que se levantaron en la invasión de los franceses, ¿no?, pero esas heroínas que hay cada día en cada hogar, ¿no?, cada madre y cada esposa, ¿no?,
en su casa, ¿no? Levantando las familias y haciendo paz y procurando el bien de todos y mediando entre padres e hijos y curando y salvando malentendidos, porque haya paz, porque haya concordia, porque haya familia, ¿no? Porque el diablo no entre en casa y divida, ¿no? María Santísima, esa heroína, ¿no? Vigilante en su puesto de honor, cumpliendo con su deber en aquella hora de la universal desolación y del universal escándalo. María, digo, que está al pie de la cruz para cumplir una misión. No simplemente es una figura más de la escena, sino que María Santísima tiene esa misión para con el Padre Eterno, ¿no? Pues ella ha recibido el encargo dolorosísimo, ¿no?, de entregar a su Hijo al Padre Eterno como expiación por los pecados de los hombres. María Santísima ofrece e inmola como un sacerdote en el altar de la cruz al fruto bendito de su vientre. Y está de pie, igual que el sacerdote cuando está celebrando el santo sacrificio. Está de pie, ofreciendo la víctima sagrada, ¿no? Y en los labios de María Santísima podemos poner esa primera oración que en la liturgia recita el sacerdote cuando presenta el pan que ha de ser consagrado, ¿no? María Santísima, bien puedo decir, dijo en su interior: recibe, oh Padre Santo, oh Dios eterno, omnipotente, esta hostia inmaculada criada en mis entrañas por los innumerables pecados, ofensas y negligencias del mundo, ¿no? María Santísima ofrece esa sangre redentora en reparación a la injusticia que el hombre había hecho por el pecado, a la gloria del Padre, pues siempre primero es Dios y después los hombres. Y María Santísima ofrece también por nosotros, pobres pecadores. Se ofrece y ofrece al Padre la víctima inmaculada para reparar la injusticia del pecado. Ofrece a su Hijo para salvar a los hombres, ¿no? María Santísima ella misma ofrece sus propios dolores. Y otro gesto de la misa, que es esa gotita, ¿verdad?, que echamos en el cáliz, ¿no?, que representa la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo y que representa también a la humanidad, que hemos de sumarnos al sacrificio de Cristo, ¿no? María Santísima, como corredentora, lo hace de forma única. Nosotros, participando de ese cuerpo místico de Cristo, estamos también llamados a ofrendarnos junto con Él. ¿A qué vamos a misa? No vamos a misa a divertirnos, ni a que el cura nos entretenga, ni a pasarlo bien, ni a hacer... No, vamos a la misa a un sacrificio, vamos a la misa a ofrecernos, vamos a la misa a hacer ofertorio de cuanto soy y de cuanto tengo. Vamos a la misa a recibir la gracia y el fruto de aquel sacrificio. Esta es la mística de la Santa Misa, ¿no? La clave, diversión, entretenimiento, comodidad, no es criterio para la Santa Misa, ¿no? El otro día vino una persona aquí a misa, ¿no?, y dijo: padre, ¿cuántas veces hay que ponerse de rodillas en esta misa, ¿no? De levantarse y sentarse y ponerse de rodillas, ¿no? No venimos a estar cómodamente a escuchar. Han hecho mucho daño los bancos en las iglesias. Yo creo que ha sido una equivocación, porque la gente viene y piensa que va a un tipo de espectáculo, ¿no?, a un teatro, Los bancos son terribles. Claro, porque da la sensación de eso, de que vienes a un teatro, ¿no? Venimos a un sacrificio, venimos a ofrecernos, venimos a que aquel que se ofrece por nosotros purifique nuestros trabajos, obras, sufrimientos, intenciones, los presente al Padre y de nuevo sean para nosotros recibidos en gracias, luces, bendiciones de lo alto. María Santísima cumple con el Padre Eterno ese deber de ofrecer a su Hijo y cumple también para con su Hijo los deberes que tenía, ¿no?, sus deberes como madre, consolándole con su presencia. María es una excepción en el género humano. No ha habido nadie ni habrá nadie igual a ella. Y por tanto, si Jesucristo nuestro Señor buscó consuelo
en esa desolación que sufrió en el Calvario, solamente pudo encontrarlo en el corazón de María Santísima. Nadie más que ella, ¿no? Y María Santísima al pie de la cruz, como toda su vida, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Dentro de aquel dolor que anegaba todo su entendimiento, todas sus potencias, todo su ser, María Santísima, sin dudar de que su Hijo fuese Dios, de que su Hijo iba a resucitar al tercer día, María Santísima guardó y conservó en su corazón todo aquello porque estaba totalmente absorbida, ¿no?, en esa inmensidad de dolor y de sufrimiento, pero sin perder la fe, sin perder la esperanza. María creyó siempre, María esperó siempre, solamente ella. El resto de los apóstoles presentes en la transfiguración, discípulos que presenciaron milagros muchísimos, las mujeres que hemos meditado estos días, vieron a Jesús fracasado, perdieron la fe. María no, María perseveró al pie de la cruz. Es hermosísimo el sermón de San Juan de Ávila, uno de ellos, sobre la soledad de la Virgen Santísima, ¿no? Como después de cumplir con el oficio de dar sepultura a nuestro Señor, San Juan pone, ¿no?, en labios de María Santísima, que le dice a San Juan que vaya a buscar al resto de los apóstoles, ¿no?, que estaban pues dispersos por las zonas de Jerusalén, ¿no?, unos llorando, otros lastimados, otros afligidos, ¿no? Y María Santísima, que no pierde la fe, que no pierde la esperanza, recoge a todas esas ovejas perdidas como divina pastora que es, ¿no?, y los reúne nuevamente en el cenáculo, ¿no? Las expresiones, las formas que tiene San Juan de Ávila son preciosas, ¿no?, narrando todo esto y poniendo pues esas palabras tan elocuentes y conmovedoras en los labios de Nuestra Señora, ¿no? María Santísima recoge estas palabras, las guarda en su corazón, las cumple, ¿no?, porque ella es la mujer que hace la voluntad del Padre, ¿no? Decíamos al principio que ella estaba al pie de la cruz como su Hijo, ¿no?, porque ella comienza la anunciación repitiendo las mismas palabras que su Hijo al entrar en el mundo, ¿no? La carta a los Hebreos nos dice que el Verbo al entrar en el mundo dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo y yo digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. María Santísima, ante el plan que el ángel Gabriel le presenta, dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María Santísima, al pie de la cruz, pronuncia nuevamente ese fiat a lo largo de la vida, ¿no? Y tenemos mucho que aprender nosotros, ¿eh? Tenemos mucho que aprender nosotros ante la tentación del cansancio, ante la experiencia del fracaso. Tenemos que aprender a pronunciar nuestro fiat también, ¿no? Esa perseverancia que ha de caracterizar al cristiano, ¿no?, en medio de las pruebas y las dificultades, ¿no? Y tenemos una gran maestra, ¿no?, que es nuestra Madre del Cielo, la Virgen, ¿no? Iosta crucem, hágase en mí según tu palabra. Y María Santísima comienza también en el Calvario a realizar esa misión. Ya lo había hecho antes, lo había adelantado junto con la hora de su Hijo. Fijaos que la vida de Nuestra Señora va a la par siempre que Jesús. Si Jesús adelanta en Caná la hora, su hora, ¿no?, María Santísima adelanta también su misión, ¿no?, que es ser omnipotencia suplicante, dicen los santos, ¿no? María Santísima intercesora siempre ante el trono de Dios. Hermoso es el texto del introito de la Misa del Inmaculado Corazón de María, ¿no?, que recoge esas palabras de la carta a los Hebreos, donde acudamos con presteza al trono de la gracia y pidamos misericordia, ¿no? Ese trono de gracia es María Santísima, ¿no?, porque la gracia se hizo carne en su vientre, ¿no?, y ella lo sostuvo, ¿no? Cuando los pastores llegan a Belén, el niño estaba con María, su madre, ¿no? Y tantas imágenes a mí me conmueven mucho, ¿no?, las imágenes de la Virgen sedente, sentada, ¿no?, con el niño en sus brazos, ¿no? El otro día que fui al Puy de Fou, en la capillita esta que tienen, dedicada a la Virgen del Arrabal, que es una reproducción de la Virgen Blanca de la catedral, me hizo gracia porque había mucha gente,
Y yo tuve que esperar allí un ratillo. Y vinieron una gente de Andalucía, por el tono, por el acento se le notaba, ¿no? Y entonces se acercaron a la puertita de aquella capilla, que es muy rústica, ¿no? Y al ver la imagen de la Virgen, dice, es una madre de Dios, es una madre de Dios, ¿no? Es una madre de Dios, ¿no? La Virgen con su niño es la madre de Dios, ¿no? Me conmovió esa expresión, ¿no? Porque yo hubiese dicho, es la Virgen, ¿no? Una imagen de la Virgen, pero no, digo, es una madre de Dios, ¿no? Es una madre de Dios. Y ya digo que cuando veo una escultura de la Virgen sentada, con el niño en los brazos, me conmueve eternamente, ¿no? Me parece como muy majestuosa, como muy solemne, ¿no? Como muy entrañable, ¿no? Incluso, pues a veces me imagino, ¿no? De quererme sentar yo ahí, ¿no? Ocupar el sitio del niño Jesús, ¿no? Hay también esas imágenes de la Virgen con el niño Jesús y Juanito, ¿no? Entonces, bueno, a Jesús no le podemos quitar el sitio, ¿no? Pero a Juanito nos puede dejar un poquito, ¿no? Sentarnos nosotros ahí, ¿no? María Santísima en el Calvario, ¿no? Inaugura, ¿no? Solemnemente esa realeza maternal que ha de ejercer sobre el mundo y sobre las almas, sobre la Iglesia, ¿no? Y aquellos prodigios que ocurren en el Calvario, ¿a quién se deben? A la mediación de María. ¿Por qué se convierte aquel ladrón? Por la mediación, la intercesión de María Santísima. ¿Por qué aquel centurión exclama, verdaderamente este es el Hijo de Dios, hace una confesión de fe? Por la intercesión y la oración de María Santísima, refugio de pecadores, abogada nuestra. ¿Por qué aquellas multitudes que asistieron a la crucifixión del Señor volvieron a Jerusalén dándose golpes de pecho, ¿no? Arrepentidos ante la injusticia contra el mismo justo, ¿no? Por la intercesión de María Santísima. ¿Quién le dio fuerza, ¿no? Valentía a José de Arimatea y a Nicodemo para ir a pedir el cuerpo del Señor y cumplir con los deberes de la sepultura? María Santísima. ¿Quién llevó al Calvario a Juan, el único varón que estuvo ahí de los apóstoles? María Santísima. ¿Quién movió los corazones de aquellas mujeres piadosas? María Santísima. María Santísima, omnipotencia suplicante, ¿no? Omnipotencia suplicante. María es la única que permanece en medio de aquella hecatombe, ¿no? En medio de aquel escándalo y diluvio universal, ¿no? Todos cayeron, todos desaparecieron, todos huyeron, todos pecaron, menos María Santísima, ¿no? En ella vemos figurada también esa nave, ¿no? Que Dios mandó construir a Noé, ¿no? Para salvar a los hombres, ¿no? Por eso María siempre refugio seguro, ¿no? El texto este de San Bernardo, ¿no? Preciosísimo, ¿no? En medio de las tempestades, invoca a la Virgen, ¿no? Mira la estrella, invoca a María, ¿no? Invoca a María, ¿no? Tribulaciones, tempestades, dolores, sufrimientos, tentaciones, levanta tu mirada, mira la estrella, invoca a María Santísima, ¿no? Y esto es que tenemos la experiencia del pueblo de Dios. Ante cualquier duda o vamos a decir resabio protestante, tenemos la experiencia del pueblo de Dios. Nunca jamás, dice San Bernardo en su oración, nunca jamás se ha oído que quien haya acudido a vos e implorado vuestro patrocinio haya sido desamparado. Haya sido desamparado. María Santísima es esa nueva arca de salvación que nos recuerda la de Noé y es la nueva arca también que nos trae a Jesucristo, ¿no? Ella tiene la misión de seguir dándonos a Cristo al mundo, ¿no? Ella tiene la misión de llevarnos a Cristo. María, puente y camino, ¿no? María, camino por el que Dios vino, María, camino por el que nosotros hemos de volver a Él. Fijaos, en el momento de la crucifixión, aquel terremoto terrible, el velo del templo se rasga, ¿no? Se rasga. María es la nueva arca, el nuevo templo de la nueva alianza. Es la que nos da a Jesús. Para terminar, quisiera no meditar más. Leer la preciosa secuencia, ¿no? de la misa de la Virgen de los Dolores, ¿no? Que se lee entre la epístola y el Evangelium, el Stabat Mater Dolorosa, ¿no? Desde su composición más simple en gregoriano
a preciosísimas composiciones, ¿no? De Pergolesi, ¿no? Tan bonita, ¿no? Preciosas. Voy a leer una traducción al castellano de nuestro Lope de Vega. La Madre piadosa parada junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, Madre piadosa, si os viera sujenta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre. Vio morir al Hijo amado que rindió desamparado el Espíritu a su Padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y que por mi Cristo amado mi corazón abrasado más viva en él que conmigo. Y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de las vírgenes santas, llore ya con ansias tantas, que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tengan mi alma de suerte, que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo, cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Que tantos trabajos de nuestro Señor Jesucristo, tantos trabajos y sufrimientos no queden en balde, como pide la oración del Dies Irae, también la secuencia del Dies Irae. Que tantos trabajos y sufrimientos de Nuestra Señora no sean menospreciados por nuestra indiferencia, por nuestra frialdad, por nuestra dureza de corazón, y que desde hoy, pues lógicamente llenos de contrición, con firme resolución, antes morir que pecar, vivamos santamente, cumpliendo y haciendo siempre en todo la voluntad de Dios. Que así sea. Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro universis beneficis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,